dejarme compartir con vosotros el sermón de esta mañana. Un sermón que he titulado Los enemigos de una vida con un corazón grande. ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando de vivir con un corazón ensanchado, de ensanchar nuestro corazón, de hacer grande, de hacer espacio en nuestro corazón? Y hablamos del profeta Isaías, el profeta Isaías que le dice al pueblo de Israel en un momento muy difícil de su trayectoria y les dice: ensancha el sitio de tu tienda, estira, alarga las estacas, haz sitio porque vas a ver todas las cosas buenas que yo voy a hacer en tu vida, más o menos parafraseando a Isaías. Y pensando en esto, y pensaba cuando planteaba la serie de sermones y ese impulso para este año, me gustaría animaros y desafiaros a todos a que vivamos con un corazón grande, un corazón que no quepa en el pecho, metafóricamente. Si no cabe físicamente, tenemos un problema y acabamos en el hospital. Pero me gustaría animaros a eso, a ese corazón grande metafórico. Y pensando en esto pensaba, ¿pero por qué nos cuesta tanto? ¿Cuáles son los enemigos de una vida con ese corazón grande? Una calurosa noche de agosto de 2017 se disputaba en Las Vegas, para los amantes del deporte, el que fue bautizado como el combate del siglo. Hace de esto 6 años y algo. En un ring de la ciudad del pecado tenía lugar la victoria espectacular de Floyd Mayweather sobre Conor McGregor. ¿A alguien le suenan esos nombres? ¿Sí? ¿Os suenan? Alguno dice que no les suenan. Floyd Mayweather es probablemente uno de los mejores boxeadores de este siglo, del siglo XXI. Nunca perdió un combate. Ganó todos los combates que disputó. Tiene unos 40, ahora un poco más de 40 años. Conor McGregor es un irlandés que es el mejor también en el terreno de las artes marciales mixtas. Los dos combaten, pero en especialidades diferentes, y probablemente a veces en internet habéis visto algún trozo de alguno de sus combates, especialmente a la gente que le gustan estos deportes. Así que el mejor boxeador del último tiempo se enfrentaba al mejor luchador de la MMA para ver quién era mejor, aunque enfrentaban dos personas de campos de deporte diferentes. Es como si enfrentáramos, a Cristiano Ronaldo con Pau Gasol para ver quién es el mejor. Estaríamos hablando de dos cosas diferentes. Es muy difícil valorar eso, ¿no? El caso es que congregaron a muchísima gente en Las Vegas. Mayweather tenía algo a favor. Jugaban en un ring de boxeo con las normas del boxeo. McGregor estaba fuera de lugar, aunque aguantó, el irlandés, 10 rounds, pero al final el experto boxeador norteamericano lo terminó tumbando. $100 millones, es poca cosa, ahí es nada, para el ganador, 30 millones para el vencido y unos cuantos moratones. Y aunque no fue el mejor combate de la historia, sí que es uno de los que más expectativas ha levantado en lo que va de siglo. ¿Y por qué os hablo de todo esto? ¿Por qué hablo de boxeo esta mañana o de un combate? Todos creemos que vivir con un corazón grande es bueno para nuestras vidas. Valoramos a las personas que tienen un corazón generoso, íntegro, alegre, amable, constructivo, optimista, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos cuesta tanto construirlo entonces? ¿Por qué nos cuesta vivir de esa manera? Hay una vieja trampa en el ser humano que es la razón y la emoción. No importa cuán racional sea la voz de tu conciencia y del sentido común, el ser humano a día de hoy sigue tomando muchas decisiones por las emociones. Por eso tomamos malas decisiones en muchas ocasiones. Ya sabemos lo que no nos conviene, pero de todas maneras la emoción nos traiciona, nos dice que sí y nos hace tomar malas decisiones. Le estuve dando muchas vueltas a este sermón de cómo lo iba a hacer o cómo lo iba a enfocar. Se me ocurrió hablar del pasado, el presente y el futuro y los problemas que eso generan a veces, el papel del egoísmo, el orgullo o la incredulidad, entre otros también, de personajes bíblicos, pero recordé, buceando en todo esto, los grandes enemigos bíblicos de la vida en el espíritu, la vida que Dios quiere crear en nosotros. Esos 3 grandes enemigos que mencionan los evangelios, que mencionan las cartas de Pablo: el mundo, Satanás y la carne. Esos 3 enemigos se parecen mucho a la victoria de Floyd Mayweather sobre Conor McGregor. ¿Por qué? Pues el mundo serviría de contexto, de cuadrilátero, donde se desarrolla la batalla. Nuestro adversario sería Satanás, el que está enfrente de nosotros, peleando, pero nosotros mismos también cuenta mucho cómo estamos, cómo nos enfrentamos a eso, cómo nos preparamos. Por eso quiero hablaros a través de esas 3 ideas, en este sermón, de los enemigos de una vida con un corazón grande, y espero que nos ayude a pensar.
Primera idea, vamos a hablar del mundo. Hoy va de deportes, las ilustraciones. Los amantes del baloncesto, por allí Esteban García, que lo he visto antes en algún sitio sentado, los amantes del baloncesto saben que hay un lugar en Europa donde los partidos son más que partidos. Son las canchas griegas o también los estadios serbios. Tanto es así que a veces se les habla de infierno, el infierno griego en los titulares, de olla a presión y de otras tantas cosas o metáforas similares. No es raro ver bengalas que separen los partidos, escuchar a los hinchas ser fervorizados. ¿Habéis visto alguna vez un partido de esos de baloncesto por la televisión? ¿Sí? Amantes del deporte. ¿Habéis visto esos partidos que se convierten como en especie de trampas? Y si no, los aficionados del Real Madrid, aquí son mayoría, el pastor está en minoría. Los aficionados del Real Madrid recordarán cómo el año pasado el Madrid perdía 0-2 en cuartos de final de la Final Four. 0-2 contra el Partizan de Belgrado, un equipo serbio en este caso. En el último partido, en el segundo, en el Withing Center, a un jugador del Real Madrid, que no me acuerdo su nombre, se le ocurrió coger por el cuello a uno de los del Partizan y tirarlo al suelo. Y se lió un follón importante en aquel partido, estuvieron pensando incluso suspender, y el miedo que se generó con todo eso es ¿qué va a pasar ahora cuando el Real Madrid vaya a la cancha del Partizan? Tengo que decirlo, el Real Madrid le ganó 3 partidos seguidos al Partizan, mal que me pese, luego le ganó al Barça, en la Final Four y luego ganó la Copa también de Europa. Es una cosa que tiene el Madrid, que está acostumbrado a ganar Copas de Europa y coleccionarlas como yo tengo corbatas, más o menos. El caso es que fue todo un desafío hasta policial, un desafío que involucró a muchísimas personas para que todo saliera bien. Porque hay muchísima presión en aquel mundo, el de los campos de baloncesto en Serbia, o también en Grecia o en algunos otros lugares. En el imaginario bíblico el mundo nos habla de muchas cosas. A veces se refiere, la palabra mundo aparece en la Biblia hablando del universo, de todo lo que Dios ha creado. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿no? Se habla de la humanidad también. Dice, por ejemplo, Juan 3:16, que el Señor dio su vida, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que se pierda para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y se habla de mundo en sentido de humanidad, o cuando dice Juan también que Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, se refiere a la humanidad. Se habla de tiempo, a veces también, por ejemplo, Efesios 1:21, cuando dice que por encima de todo principado, potestad, autoridad y dominio, por encima de cualquier otro título, no solo en este mundo presente, sino en el futuro, se refiere al tiempo también. Pero nosotros cuando pensamos cuando hablamos del mundo, sobre todo estamos pensando en la Biblia, en el sistema, en ese sistema que vive sometido bajo el pecado. Por tanto, dice Romanos, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. También dice el apóstol Pablo, en los cuales en otro tiempo anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo. O dice Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y se refiere a esa especie de sistema. Las tentaciones de Jesús nos dicen que Satanás es el príncipe de este mundo, que él aborrece a Cristo y que los cristianos deben guardarse también de él, del mundo, en este sentido. Aunque el Señor Jesús nos llena de esperanza cuando en uno de sus discursos finales dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todavía no hemos encontrado una definición para este ente, pero podría ser algo así como todo ese sistema en el que vivimos que atenta contra los valores de Cristo. Sistema que la primera Iglesia vio muy claramente en el Imperio Romano, que era el que de alguna manera tenía unas leyes que contrariaban, por la idolatría que había, por la adoración al emperador, por ejemplo, contrariaban a los valores de Cristo. Pero también le pasó eso al profeta Daniel, en el libro de Daniel, cuando es llevado a Babilonia y le obligan a cambiarse el nombre y le obligan a adorar a los dioses babilonios, y él se resiste y tiene que luchar contra el sistema en su momento.
no es tan raro para nosotros pensar en ese ente sin personalidad llamado mundo. Hoy en día, os acordáis mucho en la crisis, la época de la crisis, los mercados, un ente también maravilloso que domina nuestras vidas y que nos somete y somete nuestros intereses, los intereses del dinero que tenemos, y somete nuestros destinos muchas veces. O cuando hablamos también del sistema muchas veces, ¿no? Y como esa idea, es que el sistema, pues eso pasa también en la Biblia cuando se habla del mundo. El mundo se levanta como una especie de ente que atenta contra el cristiano y su mensaje. Es como si fuera un cuadrilátero donde se juega el partido, el combate o lo que sea. ¿Qué nos pasa con el mundo? El cuadrilátero en un combate de boxeo, el cuadrilátero juega su rol también, que la lona esté bien, que las cuerdas estén bien tensadas, que haya un árbitro y no haya trampas en él. Pero en nuestro caso, cuando leemos en la Biblia las definiciones que hablan sobre el mundo, descubriremos que el árbitro está comprado, que va con ellos el mundo. Tema también ahora muy en boga, no quiero entrar en ese. El caso es que nos daremos cuenta, descubriremos que todo lo que hay en el mundo opera contra nosotros. Me recuerda mucho a la película Los Juegos del Hambre. ¿Alguien vio esta película? En la primera de las partes de la película o de las novelas, los que participan en los Juegos del Hambre no solo se enfrentan a sus rivales, se enfrentan también a las condiciones que el Capitolio crea en aquel recinto donde pelean, y de golpe y porrazo los elementos que hay allí también son parte de las luchas que deben enfrentar. Dice Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Os acordáis de la mujer de Lot? ¿Qué le sucedió? Génesis 19 nos cuenta la historia de Lot y de su familia. Un ángel quiso rescatarlos de Sodoma y llevárselos afuera y les dijo, corred y no miréis atrás. Los yernos de Lot no lo creyeron y pensaron que todo aquello era una locura, así que se quedaron en la ciudad. Las hijas de Lot y su mujer salieron, pero dice que cuando rayaba el alba, la mujer de Lot se giró y miró hacia atrás, viendo cómo caía fuego del cielo, y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué su corazón se había quedado en aquella ciudad? ¿Dónde está tu corazón? Es imposible vivir con un corazón ensanchado cuando nuestro corazón está lejos del Señor, cuando está preso de ese mundo que nos absorbe. Y claro, no somos ninguno la mujer de Lot mirando hacia atrás y convirtiéndonos en estatuas de sal, pero muchas veces nuestro corazón también se queda atrás. El Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro, o al revés. Y lo decía esto hablando de las riquezas. Y luego les dijo, donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? No quiere decir esto que nos refugiemos en un monasterio y estemos todo el día meditando y rezando. El Señor también dijo, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Debemos de vivir con el corazón firme, puro, como dicen las bienaventuranzas. Intentar no dejar nuestro corazón atrás para no ser absorbidos por ese mundo que de alguna manera atenta contra nosotros. En segundo término aparece entre esos grandes enemigos el diablo, ese personaje misterioso que aparece en unas centenar de ocasiones en la Biblia, más de 100 veces. Es un ente que es la personificación del mal, que aparece llamado diablo, Satanás, Satán, y a veces aparecen los demonios, etcétera, etcétera. Se desconoce un poco el origen de la figura del diablo. Los demonios aparecen ya en el Pentateuco, citados en Levítico y Deuteronomio, como vinculados a la idolatría, como que detrás de los dioses, aquellos que adoran, hubiera demonios. Tiene Satanás tiene un papel protagonista en la historia de Job, aparece 11 veces en los 2 primeros capítulos de Job, aunque luego ya no aparece nunca más en Job. Pero la mayor parte de las menciones, si buscáis en una concordancia, están en el Nuevo Testamento, y eso es significativo. Todos los nombres que tiene apuntan a lo mismo, es el adversario de Dios. De hecho, Satanás y diablo significan literalmente adversario, no significan otra cosa, significan adversario. El Satán, como se le llama en el hebreo, o el Satanás, es el adversario de Dios, el que se levanta contra Dios y contra nosotros. A veces se le llama tentador, serpiente, dragón y otras cosas.
Su figura fue creciendo con el paso de los años, con el paso de la revelación, por aquello de la revelación progresiva, que es una de las doctrinas que creemos en el desarrollo de la Biblia. Su figura fue creciendo con el paso de los años y parece ser, dicen los estudiosos del texto bíblico, que puede ser que el desarrollo más grande tenga que ver con el contacto con los persas en la época en que los judíos estuvieron bajo el dominio de los persas. El diablo, en esa especie de combate de boxeo del que hablábamos metafóricamente, sería ese adversario que se sube al cuadrilátero para pelear contra nosotros. Él es quien tentó a Adán y Eva en forma de serpiente, el que tentó a Jesús en el desierto. Es el que dice Corintios que maquina pensamientos contra los creyentes, que intenta devorarlos como un león rugiente, dice Pedro. El Señor Jesús lo llama asesino y mentiroso en Juan y dice que su trabajo es robar, matar y destruir. Y dice la Biblia que es el dueño del imperio de la muerte. Pero eso sí, Jesús tiene buenas noticias porque lo venció en la cruz.